Lo dijo en la primera hora. ¿Qué pasó ayer en la Asamblea Nacional? En la Asamblea Nacional hubo, digamos, unas cuestiones medio raras. Porque en la mañana hubo un debate y un repudio a la acción de protección emitida por un juez de la provincia de Pichincha. Una acción sobre la cual se han generado múltiples comentarios. Yo mismo aquí en este espacio di mi opinión. A mí me parece que esa acción de protección fue un abuso de este recurso que lamentablemente se ha desnaturalizado en el Ecuador. No alcanza con las regulaciones, no alcanza con las alertas de la Corte Constitucional. Aquí el uso de la acción de protección se ha desnaturalizado. Pero concede este juez, y creo que la Asamblea también, a través de la vocería del secretario, que generó esa vocería por delegación del presidente, tanto así que la semana anterior conversamos con el presidente de la Asamblea Nacional, anunció que la Asamblea no iba a acatar esta sentencia que le había denominado el secretario y el presidente de la Asamblea como espuria, que no la iban a acatar. Al final la Asamblea termina acatando, y la Asamblea va a terminar haciendo lo que correspondía, que aunque no guste la sentencia, por la cual, insisto, en lo personal no estoy de acuerdo con esa sentencia y lo expresé en su momento, lo que corresponde es presentar los recursos jurídicos en derecho. Porque el desacatar, es simplemente decir no acato porque es inconstitucional, alguien tiene que determinar eso. No es que yo, como persona a la que tal vez le pueda afectar un recurso jurídico, simplemente digo no la acato y ya. Hay recursos jurídicos que presentar y esto lo dijimos en este espacio. Pero la Asamblea ayer debate y aprueba una resolución con más de 80 votos, 87 votos me parece a favor. Se aprobó esa resolución presentada por el asambleísta Leonardo Berrezueta, con quien vamos a conversar ya mismo en este espacio. ¿Qué decía la resolución? Pongamos la primera parte, el primer gráfico de la parte resolutiva, que es el que está en sus pantallas. Rechazar y condenar enérgicamente la sentencia dentro de la causa número tal de la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Margarita Alarcón Bueno, por cuanto la misma ha sido emitida violando expresamente la Constitución de la República del Ecuador, interfiriendo flagrantemente en la independencia de las funciones del Estado, en contra del dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia tal del 25 de octubre del 2023, misma que tiene carácter de definitivo y vinculante conforme lo establecido en los artículos 424, 436 y 440 de la Carta Magna. Abro paréntesis, rechazar y condenar, no dice no acatar, no es un dato menor, no dice no acatar, dice rechazar y condenar. Artículo 2, autorizar al presidente de la Asamblea Nacional a que presente todos los recursos procedentes dentro de lo ilegal, de la ilegal inconstitucional causa de la acción de protección presentada por la asambleísta Alarcón, sin perjuicio de la nulidad e inconstitucionalidad antes citadas. Otra vez, tampoco dice no acatar. Artículo 3. Autorizar y ratificar lo actuado por el presidente de la Asamblea Nacional respecto de la solicitud presentada a la Corte Constitucional para el inicio de la etapa de seguimiento de la sentencia del 25 de octubre del 2023 y se pronuncia respecto de la sentencia emitida dentro de la causa de la acción de protección. Luego de dicho pronunciamiento, la Asamblea Nacional decidirá sobre la continuación o no de los juicios políticos pertinentes en el orden que corresponda. O sea, la Asamblea va a aguantarse al pronunciamiento de la Corte Constitucional para ver qué tipo de seguimiento le hace a los juicios políticos. Esto se aprobó en la mañana. El siguiente, por favor. Los otros 4 artículos autorizan al presidente de la Asamblea para que, sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional, dice a través de la coordinación jurídica, presenta ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado las denuncias correspondientes contra el juez que sustanció la acción de protección. Artículo 5. Disponer al Comité de Ética y al Consejo de Administración Legislativa que inicie los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los asambleístas Inés Alarcón y Javier Jurado, sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y artículo 6. Ratificar lo actuado por el secretario general de la Asamblea con relación a su vocería. Gracias, don Robert. O sea, de alguna manera con ese último artículo, el Pleno de la Asamblea Nacional le brinda un espaldarazo al secretario, cuya vocería había sido cuestionada por varios sectores políticos y varios conocedores de la práctica parlamentaria. Yo mismo en algún momento, y lo comenté con un colega de un medio la semana anterior que tuvo la gentileza de llamarme y de conversar conmigo, yo le decía que no recuerdo, que no tengo en mi cabeza un secretario que haga vocería,
que haga esa vocería. No es que el secretario es el vocero de la presidencia de la Asamblea Nacional. El secretario además se debe a los 137 asambleístas. No es que es un asesor del presidente de la Asamblea. El secretario se debe a los 137 legisladores porque además es elegido con el voto mayoritario del Pleno del Parlamento. Entonces la vocería resultó, digamos, un poquito extraña desde ese punto de vista. Pero claro, Alejandro Muñoz, se entiende, autorizado por el presidente, pero además recibe este espaldarazo del Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, a ver, esto resuelve la Asamblea, temprano. Pero ¿qué pasa después? La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, luego de que se apruebe esta resolución, donde se rechaza la sentencia, pero ojo, no dice que no se va a acatar la sentencia, la asambleísta Pamela Aguirre emite una comunicación dirigida al juez. Póngame la primera página, por favor. Es la primera página. Es una comunicación dirigida a la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes con sede en la parroquia Quitumbo y del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Es una respuesta de la presidenta de la Comisión de Fiscalización a la acción de protección del juez. ¿Qué le dice dentro de la respuesta? Siguiente. Vamos a ver lo que está resaltado dentro de la respuesta. En esta respuesta, primero, la presidenta de la Comisión de Fiscalización dispone, en buen romance, la suspensión de la continuación del trámite del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ojo, nos habían dicho, y ya vamos a conversar con Leonardo Berresueta, insisto, ya mismo. Sí creo que es importante entender cómo es que en días anteriores y en horas anteriores a la sesión de pleno de ayer, varios legisladores decían que el juicio político a Palencia va a continuar. Y en horas de la tarde, la presidenta de la Comisión de Fiscalización dice: desde esta presidencia no se dispondrá las convocatorias a sesiones ordinarias de la Comisión de Fiscalización respecto del marco del trámite del juicio político pendiente en la Comisión de Fiscalización en contra de la doctora Mónica Palencia, ministra del Interior, esto hasta que llegue el momento procesal pertinente. Gracias. Insisto, en la mañana, no todavía, Pérez. En la mañana nos dijeron que el juicio a Palencia iba a seguir, que iba a continuar, que se iban a aguantar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero en la tarde, la presidenta de la Comisión de Fiscalización dispone la suspensión. No se sabe hasta cuándo, hasta el momento procesal adecuado, ha dicho, momento procesal pertinente. Esa es la frase que utiliza la asambleísta Aguirre, momento procesal pertinente. Hasta ese momento se pueda retomar el trámite del juicio político contra la ministra Palencia. Pero además, claro, uno entendería que con eso, ya, suspendido el juicio a Palencia, inmediatamente la consecuencia es que la Comisión de Fiscalización va a retomar el trámite de los 3 juicios políticos que fueron archivados y que el juez en su acción de protección dispuso que se retomen el juicio político contra Sebastián Corral, exsecretario general de la Administración, contra Paula Rosemena Marriott, exministro de Economía y Finanzas, y contra Andrea Montalvo Chedraui, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero la presidenta de la comisión le dice al juez lo siguiente, póngame el siguiente grafiquito, la parte que está resaltado en rojo. Se continuará con el tratamiento de sustanciación de los juicios políticos, retrotrayéndose. Esta parte es importantísima y ya les voy a explicar por qué. Póngale ojo, párale bola a esto. Se continuará con el tratamiento de sustanciación de los juicios políticos, retrotrayéndose al momento exacto del término del tratamiento, con informe aprobado por mayoría calificada, que recomendó el juicio político al exministro Juan Zapata, que es el tiempo en que el trámite salió de la Comisión de Fiscalización para ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Les explico. Gracias, don Rubén. El momento que se estaba tramitando el enjuiciamiento político a Juan Zapata, cuando se estaba sustanciando ese juicio político, en medio de la sustanciación, es que se genera esta decisión de la Comisión de Fiscalización de disponer el archivo de los 3 juicios políticos en contra de los funcionarios de Guillermo Lasso, de Sebastián Corral, de Pablo Rosemena y de Andrea Montalvo por el retiro de las firmas. Ojo, la figura del retiro de firmas no existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero ya se han dado casos anteriores, esto no es el primer caso,
que la Asamblea ha dispuesto el archivo por el retiro de las firmas. Ahí hay un vacío en la ley. Ya saben ustedes cómo aquí se interpretan las leyes a conveniencia. ¿Ya? Para unas veces sirve, para otras no sirve. Pero ojo con este detalle. Dice la asambleísta Aguirre que se retrotraen al momento exacto del término del tratamiento con informe aprobado por mayoría calificada que recomendó el juicio político a Juan Zapata. ¿Qué debería significar eso? Si la Asamblea toma como referencia lo del juez, el juez dice, esos juicios políticos no se pueden archivar y tienen que seguir el trámite. Pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un orden cronológico. Y los juicios políticos que vienen, si nos ponemos rigurosos en lo que dice la norma, los juicios políticos que se vienen no son estos tres. Pongamos el cronograma de los juicios políticos, el cronograma original. Es que esto hay que hablar con las evidencias, ¿no? Este era el cronograma original. Esto lo publicó Diario El Comercio en su momento. Cuestión de googlear nomás. Teníamos a Fernando Santos Alvite, teníamos a Juan Zapata, y miren ustedes cuál es el juicio político que viene después de Juan Zapata. Diana Salazar, fiscal general del Estado. Diana Salazar, fiscal general del Estado. Ese juicio político fue presentado el 27 de noviembre del 2023, impulsado por la asambleísta Gisela Garzón, por incumplimiento de funciones en casos como León de Troya, entre otros. Después de Juan Zapata viene el de Diana Salazar, porque de ahí venía el de Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz, que ya fue resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional. A Terán y a Maribel Barreno no lo censuraron, sí lo censuraron a Javier Muñoz. Y de allí recién vienen los procesos políticos en contra de Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena. Saquen el de Ana Belén Cordero porque ese juicio político ya se demostró jurídicamente que no se le puede seguir enjuiciamiento político a la secretaria, porque esa era la condición que tenía Ana Belén Cordero, a la secretaria general anticorrupción, porque no es sujeto de enjuiciamiento político. Entonces, después de Juan Zapata, viene el de Diana Salazar, que está antes del juicio político a Sebastián Corral, del juicio político a Andrea Montalvo y del juicio político a Pablo Arosemena. Gracias, don Robert. Yo no sé si se dieron cuenta de eso. Es cuestión de ver el cronograma, ¿no? No sé cómo se puede sustentar que no corresponde el de la fiscal. El juez dijo clarito que hay que continuar con los otros juicios políticos. El juez lo que dispuso es que se saque del archivo, que no se podía archivar, que se han afectado los derechos de la asambleísta Inés Alarcón. Pero el juez no ha dicho que hay que bypasearse este cronograma, pues. Porque además la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente que los juicios políticos se hacen en orden cronológico. Por eso hay juicios políticos que a veces se presentan y que se tramitan después de varios meses porque entran a la cola y ya pierden el sentido de oportunidad. Muchas veces el funcionario ya no está en el cargo. Le pasó a Juan Zapata. Juan Zapata fue censurado varios meses después, me parece que 6 meses después de haber dejado el Ministerio del Interior, porque justamente entran a la cola. Pero el que corresponde es el juicio político a la fiscal. Entonces, claro, o no se dieron cuenta los unos, o los otros sí se dieron cuenta, y por eso en la respuesta del asambleísta Aguirre al juez, no se le dice vamos a retomar esos 3 juicios políticos, vamos a retrotraer el cronograma a este momento cuando se dispuso el archivo, que era el momento en el cual se estaba tramitando el juicio político a Juan Zapata. Y de ser así, corresponde el juicio político a la fiscal general del Estado. Entonces aquí, ¿lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? Como digo, ya mismo le preguntaremos a Leonardo Berresueta a ver qué piensa. Pero ayer en el programa digital de la tarde, en el espacio Suma al Día, que lo transmitimos por Primera Plana, con Sole Granda y este servidor, conversamos con Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Le hicimos esta pregunta. ¿Y saben qué dijo el asambleísta Peñafiel? Ojo que el asambleísta Peñafiel, el movimiento Construye, tanto el asambleísta cuanto su movimiento no están de acuerdo con la interpelación a la fiscal. Y esa organización política claramente se ha pronunciado por respaldar a la fiscal general del Estado. Pero ¿saben qué dice Peñafiel? Que efectivamente, con esta decisión lo que corresponde
es iniciar el juicio político a la fiscal general del Estado. Escuchemos, por favor, al asambleísta Jorge Peñafiel. Jurídicamente no cabe interpretar la ley, y la ley orgánica de la función legislativa establece que los juicios se tramitan cronológicamente. Y por tanto, si se retrotrae un momento procesal a un punto específico, lo que tiene que hacerse es aplicarse ese principio cronológico. Por tanto, debería ser el juicio de la señora fiscal general del Estado el que se empiece a tramitar en este momento. Y luego de ese, evidentemente, ya... El orden, el resto, ¿verdad? El orden de del ese vendría Sebastián Corral, luego Pablo Arosemena y luego Andrea Montalvo. O sea, correcto. Eso sería lo lógico si es que decimos, ok, saquen del archivo, hay que continuar. Pero la propia ley orgánica de la función legislativa establece este orden cronológico, y si tenemos el de Zapata, de ahí vendría el de Diana Salazar. Creo que no hay donde perderse, doctor. Así es, yo coincido igualmente con eso. El retrotraer el proceso de fiscalización y de identificar los juicios políticos que corresponden es volver a retomar el mismo cuadro que usted enseñó, de tal manera que vuelve en ese momento. ¿A quién se le tiene que llevar el juicio político? Es a la señora fiscal general del Estado. Punto, lo dice Jorge Peñafiel. Yo planteé una gran interrogante. ¿Esta actuación de la asambleísta Pamela Aguirre lo hizo de modo personal, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, sin dialogar con los miembros de la Comisión de Fiscalización? ¿Lo hizo sin dialogar con su propia bancada? Son temas no menores que hay que tomar en cuenta. Como digo, si uno revisa el cronograma, ustedes van a arribar a esta conclusión que les acabo de presentar y no hay donde perderse. No hay donde perderse. En este caso, lo que corresponde con esta comunicación es que el día de hoy va a sesionar el CAL, por cierto, a las 8 de la mañana. El CAL debía sesionar ayer a las 6 de la tarde y se suspendió la sesión y se la pasó para hoy a las 8 de la mañana. ¿Saben qué debe pasar hoy? El CAL el día de hoy en la mañana tiene que conocer el pedido de la señora fiscal general del Estado de que se reactive su juicio político. Como lo pidió la propia fiscal, señalando, ustedes recordarán el video en donde ella dice que por recomendación de su médico ella ya puede retomar el trámite del juicio político en su contra. Entonces la fiscal le dice a la asamblea, señores, estoy lista para ir al juicio político. Con base en eso, no creo que haya ningún problema en que hoy el CAL decida reactivar el juicio político a la fiscal y disponga a la comisión de fiscalización que lo haga. Y si eso pasa, hoy mismo la comisión de fiscalización debería abocar conocimiento y comenzar el trámite de la interpelación contra la fiscal general del Estado, y ahí tendremos otra telenovela, porque este país es lleno de telenovelas. Lo segundo, lo que nos enteramos ayer a las 10 de la noche. Una resolución de un juez. Ojo, yo les insisto y les quiero pedir respetuosamente a mis colegas que seamos rigurosos. La sentencia de ayer es de primera instancia y está sujeta al recurso de apelación que luego deberá ser conocido por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. No es de última instancia. Es una sentencia de primera instancia. Pero por supuesto, tiene antecedentes esa sentencia. Ayer emite el juez Fernando Muñoz, que por si acaso, para quienes ignoran, el juez Muñoz fue removido de su condición de presidente del Tribunal Contencioso Electoral, pero sigue siendo juez del Tribunal Contencioso Electoral. Que alguna gente dice, ¿cómo es que este señor que ha sido removido emitió esa resolución? El doctor Muñoz sigue siendo juez. Lo que ya no es presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces ayer emite una resolución a propósito de este gráfico. Póngame el gráfico, por favor. Estos personajes que se autodenominaron integrantes de la Liga Azul. A mi audiencia, a quienes tienen la gentileza permanentemente de escuchar este espacio, les consta, porque incluso se lo dije en su momento a Lemer Vera, se lo he dicho en su momento a Augusto Verduga, se lo he dicho en su momento a Lidia Saltos, y esta semana se lo dije a Eduardo Franco Lor, que son los consejeros a los cuales he entrevistado, pertenecientes a la Liga Azul, que se extralimitaron al haber hecho esto, pero por supuesto que no reconocen que se extralimitaron. Y el argumento es que nosotros no somos afiliados ni adherentes de Revolución Ciudadana de ninguna organización política, porque de lo contrario no hubiésemos sido calificados. Señores, los 7 candidatos que ven ustedes en pantalla hicieron campaña apoyados implícitamente por una organización política. Lo hicieron apoyados por un líder político, póngame la siguiente, por el expresidente Rafael Correa. El expresidente Correa
públicamente respaldó a los miembros de la denominada Liga Azul. Y alguna gente me dice, bueno, ¿y qué tiene de malo? Correa es un ciudadano que puede respaldar a quien quiera. No, Correa no es cualquier ciudadano. ¿Ya? Correa no es cualquier ciudadano, es el líder de una organización política, y en todas las cuentas de los integrantes de esta organización política se replicaban spots, se replicaron fotografías de apoyo a los miembros de la Liga Azul, y esa fotografía que les acabo de enseñar, esa captura de pantalla, es de un post correspondiente al 2 de febrero del año 2023, en medio de la campaña, cuando el expresidente Correa, líder de una organización política, apoyó a los miembros de la denominada Liga Azul. No hay dónde perderse en ese sentido. Y como digo, se lo dije a Albert Vera, se lo he dicho a Augusto Verduga, se lo he dicho a Yedías Altos y se lo dije esta semana a Eduardo Franco. Conversamos con Eduardo Franco anteayer el lunes, sin imaginar que ayer iba a salir la sentencia. Conversamos el lunes a propósito de que ayer Eduardo Franco fue posesionado, el lunes iba a ser posesionado el martes, y de hecho eso ocurrió, como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el doctor Franco, todo respeto del doctor Franco, no reconoce que efectivamente recibieron implícitamente el apoyo de una organización política. Pero es que hay que reconocer las cosas. Entonces, ¿qué dijo el doctor Franco en esta entrevista que sostuvo con este periodista en el programa Zoom al Día de Primera Plana? Escuchemos. Yo me he defendido particularmente en ese trámite de estas personas perdedoras justamente de las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana de febrero del 2023. Tanto es así que ahora el señor Vexdax creo que está candidato, él sí es afiliado a un partido ya, o adherente, está candidato creo que al Parlamento andino. Yo me he defendido con argumentos contundentes. En primer lugar, yo rechazo totalmente este etiquetamiento de Liga Azul, de la Liga Azul. Esto yo jamás lo he pronunciado. Uno de los motivos que sacaron a la luz es que tuvimos una reunión vía Zoom, estuvo el expresidente Rafael Correa, pero Rafael Correa es una persona que ha sido sentenciada, no tiene derechos políticos y obviamente es un personaje de la vida pública ecuatoriana y jamás se habló de su movimiento político de la Revolución Ciudadana, jamás. Esa conversación que se tuvo está en YouTube o en Facebook de esa época y allí no hay nada que pueda, digamos, significar una cuestión ilegal. Es que no es solamente ese video de YouTube. Hubo spots que se difundieron en las cuentas de la Revolución Ciudadana y de sus militantes y de sus adherentes. Y aunque insistan en que los 7 personajes de la Liga Azul no son adherentes a Revolución Ciudadana, recibieron el apoyo implícito del movimiento y de sus líderes. O sea, si queremos seguir justificando esto. Y además hay que recordar otra cosa. Esto tarde o temprano iba a pasar, porque ahora mismo arremeten contra Mónica Jaramillo, contra Santiago Vecdax, contra Pamela Troya, que fueron los denunciantes. Por un lado, Santiago Vecdax con Pamela Troya, y por otro lado, Mónica Jaramillo, presentaron 2 denuncias por separado que se unificaron en el trámite en el Tribunal Contencioso Electoral. Pues no reconocen que cometieron un error. Y no reconocen que además hay un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Ese mismo Tribunal Contencioso Electoral, el 8 de mayo pasado, ya sancionó a Allen Berbera, que por cierto ya había dejado de ser consejero y presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de haber sido destituido por la Corte Constitucional. Pero ya sancionó en mayo el Tribunal Contencioso Electoral a Allen Berbera con una multa y la suspensión de derechos políticos por 4 años. No aplicaba la destitución porque ya no era consejero, ya había perdido el cargo. Hubo una multa de 50 salarios básicos unificados, equivalente a $23,000. A partir de una denuncia que presentó el señor Guarderas, hoy consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, contra Allen Berbera y también contra Marcela Guiñaga, que en cambio no fue sancionada en su condición en ese momento de presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Pero es claro, la sentencia del juez Fernando Muñoz es de primera instancia, no es que ya al día de hoy los señores Verduga, Saltos, que son los principales, y el doctor Franco y la señora o señorita Bielga Párraga, que son suplentes, ya dejaron de ser consejeros. Ellos siguen siendo consejeros, porque es una sentencia de primera instancia sujeta a apelación.
En el momento que se tramite la apelación, tiene que ser conocida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, pero no sería raro que con el antecedente de Alan Berbera, el Pleno ratifique la sentencia del juez de primera instancia, porque el Pleno puede ratificar esa sentencia, puede modificar o modularla, o sea, puede decir, ¿saben qué? Les multamos, pero no los restituimos. ¿Ya? O pueden disponer el archivo definitivo y decir el Pleno, ¿saben qué? No estamos de acuerdo. Y mantienen a los 4 consejeros, a los 2 principales y a los 2 suplentes. Pero vamos a lo de fondo. Lo de fondo es que ocurrió una incorrección que en lo personal no le he dicho hoy, lo he dicho desde siempre. Hubo una incorrección en el manejo de la campaña electoral cuando no podían manejar así la campaña electoral, cuando no podían tener el respaldo, ni siquiera implícito, de una organización política. Entonces seamos rigurosos y reconozcamos los errores. Porque ahora lo que se plantea es que persecución que se están tomando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vean, si hubieran hecho la campaña como corresponde, no hubiese existido este argumento. Entonces hagamos un mea culpa, porque yo no recuerdo y no he visto, no tengo ninguna evidencia de otros candidatos al Consejo que hayan recibido este tipo de apoyo político de una organización y de los líderes de esa organización política. Pues esta manera que tienen a veces de tratar de justificar lo injustificable, ahí están las consecuencias. Ahora, por supuesto, esto llega en un momento clave para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A puertas de aprobar el reglamento para llevar adelante el concurso de méritos y oposición para designar al nuevo fiscal general del Estado. Cuando está en cierres el proceso de renovación total de la función electoral. Entonces, claro, hay gente que piensa mal en este sentido, por el tema de la oportunidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no después? ¿Por qué no antes? Pero vamos a lo de fondo, que podemos discutir la forma. En lo de fondo, a mí me parece que es un tema absolutamente indiscutible. O sea, no hay forma de discutir aquello. Y por cierto, claro, acá me dice un abrazo, doctor Lucero, me recuerda, el doctor Franco estaba participando como postulante a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. El doctor Franco desistió de seguir participando en ese proceso, me lo dijo a mí anteayer y lo ratificó justamente en otros espacios. Acá también me dice Cecita, le envío un abrazo. Fueron apoyados, dice, pero la ley dice que no pueden pertenecer a un partido político en los últimos 5 años. Pero Cecita, ahí yo no estoy de acuerdo con usted porque estamos estirando la norma. Pero creo que se podía hacer campaña sin recibir el apoyo de una organización política. No es que le apoya a Cristina Yumiquinga o el Fabricio Vera o la Belkis Sánchez. O sea, no nos perdamos de eso. Ahora, también dice y recuerda César que Fantoni y Bonifaz también fueron denunciados por salir en una publicación del Partido Social Cristiano. Si es así y si aplicamos lo mismo, deberían también presentar una denuncia en contra de Andrés Fantoni y de Nicole Bonifaz, ¿no? Pues deberían hacerlo, si es así, porque aplica el mismo principio. Porque no cabía ese apoyo de organizaciones políticas a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero digo, son las distorsiones que tiene muchas veces la actividad política de este país. En fin, queda para el debate. Algunos coincidirán, otros discreparán. Esta es mi opinión sobre este tema. Opinión que le he mantenido desde siempre. Desde enero del 2023 he rechazado y he cuestionado esta manera como se hizo esta campaña. No es que lo hago ahora. Lo hice desde el año pasado. Y en sucesivas entrevistas con los consejeros se los he dicho. Ahí están las consecuencias. Veamos qué pasa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.